Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, en principio iba a ser pronunciado ya hace unos meses y después el año pasado incluso, ¿no? El año pasado en octubre, ya por primera vez. Y después, a primeros de este año, por razones de todos conocidas, que todo el mundo conoce, pues no se pudo hacer y estamos aquí ahora en esta conferencia sobre los médicos humanistas del Real Instituto de Estudios Asturianos, que lo hacemos en el marco de la conmemoración de los 75 años de la fundación y pues del funcionamiento de la institución. Va a hablar de este tema el doctor Venancio Martínez, además miembro de esta casa correspondiente desde hace ya unos cuantos años y desde hace un par de meses miembro del número permanente electo. Esperamos con ansiedad su discurso de ingreso y le va a presentar su profesor en la facultad, porque el doctor Martínez, además de médico, es biólogo, su profesor en la Facultad de Biología y presidente de la Comisión Quinta de este Real Instituto, la Comisión de Ciencia y Tecnología, el profesor Tomás Díaz González. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra al presentador. Bien, muchas gracias, señor director. En primer lugar, agradecer su presencia en estos momentos de, no es muy fácil asistir a estos actos y me toca pues hacer la presentación, como no, de Venancio Martínez Suárez, que fue mi alumno, como ha dicho el director de la Facultad de Biología, pero también es médico por la Universidad de Oviedo, y se formó como pediatra en el Hospital Universitario Central de Asturias, ¿no? También es doctor cum laude y además premio extraordinario, ¿no? En su actividad profesional ha destacado evidentemente como nefrólogo infantil en el Hospital Materno Infantil de Oviedo. Estuvo 13 años ejerciendo esta profesión y actualmente es pediatra en el Centro de Salud del Llano de Gijón, ¿no? Ha desarrollado una muy intensa actividad investigadora, sobre todo centrada en los análisis mediante técnicas de biología molecular de los trastornos de crecimiento y de la nutrición en modelos animales con enfermedades renales crónicas. De estas investigaciones y de otras similares ha publicado 80 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, 190 artículos en revistas de la especialidad, tanto de impacto como generales, 22 libros y capítulos de libros, un total de capítulos de libros de 57, es decir, una extensísima labor de divulgación de los conocimientos y de investigación, ¿no? Asimismo, ha participado en 17 proyectos de investigación y es profesor de la Universidad de Oviedo, es un profesor asociado de Ciencias de la Salud y ha tutorado los médicos internos residentes desde hace ya tiempo y también es a los residentes pediatras de esta zona, ¿no? También su labor investigadora se ha dirigido a que gente en formación de doctor haya conseguido ser doctor y ha dirigido 3 tesis doctorales y 14 trabajos de fin de grado. Si hacemos una breve reseña sobre los, llamemos, títulos y premios que ha recibido, estos son muy extensos y por lo tanto voy a hacer una especie de resumen de los mismos, ¿no? Es miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias desde el 2001, secretario general del Comité de Nutrición de la Asociación de Pediatras, presidente de la Asociación de Pediatría de Asturias desde 2004 al 2007, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria y de Atención Primaria entre el 2013 y 2017, socio de honor de la Sociedad Española de Pediatría, patrono de la Fundación Ernesto Sánchez Villa desde el 2004, miembro de la Fundación Francis Pandi de Pediatría desde el 2011, miembro de honor de la Asociación Española de Pediatría y miembro, lógicamente, como ya ha dicho el director, correspondiente del REA desde hace años y actualmente ya es miembro numerario de esta institución, ¿no? También es el investigador titular del Instituto Universitario Feijóo de Estudios del siglo XVIII, del siglo XVIII, desde el 2015 y es miembro de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, la SEMAYA, desde el año 2009, ¿no? También podemos aludir a que es miembro del Consejo Editorial y de la redacción de las revistas Acta Pediátrica, Voz Pediátrica, Pediatría Integral,
y también del Boletín de Ciencias del Real Instituto de Estudios Asturianos. Entre los premios que ha recibido podemos destacar la medalla anual de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, sobre todo otorgada por ser el coordinador, editor y coautor del libro La huella de Aspar Casal, publicada en 2014. También ha recibido el Premio de Investigación de Historia de la Medicina, y que fue concedido por el Colegio de Médicos en 2015. Y para terminar, podemos decir que ha publicado también numerosos artículos y libros sobre temas de historia. Ha publicado 50 artículos y 30 libros y para 30 conferencias sobre temas relacionados con la historia y con la historia de la medicina, que hoy, lógicamente, nos va a versar con esta conferencia sobre el humanismo médico en el Real Instituto en estos 75 años de su historia, ¿no? Por lo tanto, con estas líneas, creo que doy una idea, más o menos, de la trayectoria profesional e investigadora de este personaje labiego, que tiene muchas armas en su ser y que realmente ha sido una gran adquisición para el idear su pertenencia definitiva a esta institución. Y nada más, cuando quieras, Venancio, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Tomás, querido maestro. Gracias, señor director, gracias al RIDEA, gracias a todos vosotros por acompañarme esta tarde para hablar del humanismo médico en el Real Instituto, 75 años de historia. Esa es la cuestión. Cuestión, me parece a mí, morrocotuda por la exigencia de síntesis y por la dificultad para decidir qué es y qué no es importante al componer el resumen resumido al retruécano de una vida, en este caso, de más de 2 docenas de vida, que es a lo que vamos a dedicar los próximos minutos. Por hacer una síntesis inicial del procedimiento que he seguido para acercarme a esta rápida panorámica, en este capítulo de la obra desarrollada por el RIDEA, que a mí me parece importante, el procedimiento que he seguido en su elaboración ha consistido en la extracción de entre el total de miembros vinculados al Instituto de la relación de profesionales de la medicina, teniendo en cuenta el año de incorporación, su posición dentro de la institución como correspondientes de número, de representación o de honor y la especialidad. Hice una revisión de los expedientes de ingreso, de la amplia colección de boletines y sus suplementos, de los libros y cualquier otro tipo de obras y de las memorias anuales depositadas en los archivos. Y aparte obtuve y consulté las referencias indirectas sobre cada uno de estos médicos. Es decir, las citas utilizadas por algunos comentaristas, pero de escasa difusión, y que no están disponibles en las bases de datos depositadas en los archivos. Por tanto, lo que bajo este título y con este proceder podría comentarse o explicarse daría lugar a una perorata, me parece a mí, larga, prolija y sin duda incompleta sobre la nómina de médicos que vamos a reseñar, aunque resulta claro que este no es el momento de hacerlo. Nos preguntábamos hace unos días cuántos médicos ingresaron en el instituto, para situar un poco el contexto de mis palabras. A lo largo de 75 años han pertenecido al RIDEA 29 médicos, 4 como miembros de honor, uno de ellos todavía vivo, 13 como numerarios permanentes, 1 como numerario de representación y 11 como miembros correspondientes. Como resumen de su actividad, que me parece también necesario hacerlo de forma introductoria, en los 192 números del boletín impresos hasta la fecha se ha recogido la publicación de 95 artículos de temática médico-sanitaria, lo que supone casi el 4,5% del total de los 2.022 títulos aparecidos a lo largo de los 15 lustros de historia, 5 en el suplemento de ciencias en sus últimas etapas. Al revisar el catálogo de publicaciones en volumen, cabe distinguir los discursos de ingreso de los 11 miembros numerarios permanentes y las aportaciones en formato de libro de diverso carácter nacidos gracias a la iniciativa editorial del Instituto, y a lo largo de los años han sido 22 libros que llevan en sus cubiertas el marbete del Real Instituto y elaborados por médicos. Aparte de lo dicho, se han pronunciado más de 60 conferencias sobre asuntos médicos o dictadas por médicos y varias decenas de cursillos de la misma temática. Voy a exponer inicialmente unos apuntes biográficos, aproximadamente
90 minutos por protagonista, es decir, a uña de caballo, que es lo que permiten los 45 minutos asignados en el programa de hoy. Empezaré por los que en este tiempo han sido nombrados miembros de honor. Francisco Grande Cobian es el primero de los 4 miembros de honor que ingresó en el IDEA. Lo hizo como correspondiente en el año 48 del pasado siglo, con 38 años, y en 1979, 31 después, con 69, fue nombrado miembro de honor. Ha sido una persona cercana a esta institución, a la que asistió en diferentes ocasiones, en numerosas ocasiones, y en la que impartió 2 conferencias. Nació en Colunga el 28 de junio de 1909 y falleció en Madrid el 28 de junio de 1995. Fue catedrático de fisiología, como todos pueden saber, y médico nutricionista. Llegó a la capital de España en 1927, instalándose en la residencia de estudiantes, la famosa Colina de los Chopos, donde convivió y entabló estrecha amistad que duraría muchos años, en los casos aquellos que las circunstancias históricas lo permitieron, con García Lorca, con Buñuel, con Ochoa, con Dalí y tantos otros que formaron aquel espléndidamente creativo grupo de artistas y científicos. En 1950 consiguió por oposición la cátedra de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Aquí da un cambio radical a su vida, invitado por la Universidad de Minnesota para formar parte del grupo dirigido por el profesor Ansel Keys. Esto puede sonar a algunos, a los que lean la prensa diaria por lo menos. Es el creador de la noción de dieta mediterránea, una exitosa marca comercial de creación americana. La dieta mediterránea no existe como tal, sino que la crearon los americanos en la segunda mitad de la década de los 50 del pasado siglo. Permaneció en Minnesota trabajando con él de 1954 a 1974. Es decir, permaneció 20 años seguidos en Estados Unidos. Volvió a Zaragoza, siendo nombrado por esta universidad profesor extraordinario de Bioquímica de la Facultad de Ciencias, cargo que ocupó de 1978 hasta 1986 y profesor emérito desde el 86 hasta 1994. Grande Cobian, según uno de sus mejores panegiristas, era un hombre, quienes lo pudieron saludar alguna vez o conocer personalmente o a través de los medios pueden testificarlo. Era un hombre vitalista, dialogante, irónico y dotado de un gran sentido del humor, de excepcional cultura, facilidad para los idiomas, exquisita educación y sensibilidad para el arte, en especial la música y más en concreto la ópera. Es invitado a pronunciar la lección inaugural del curso 1987-1988, aquí en esta casa, lo que serían palabras de Casariego: honor y gala que una personalidad como la suya ocupe nuestra tribuna, que ya honraron don Ramón Menéndez Vidal, le dice en la carta, don Claudio Sánchez Albornoz y otros hombres eminentes de la ciencia española. En junio de 1995, en la Universidad Autónoma de Madrid, es investido doctor honoris causa y ese mismo año, el 28 de junio, falleció con 86 años en la Fundación Jiménez Díaz. El segundo de los distinguidos con el máximo reconocimiento del Instituto, ya directamente como tal, fue el médico, investigador, historiador, humanista y académico Gregorio Marañón. Perteneciente a 5 academias nacionales, era entonces el único español que había ingresado en la Academia de Ciencias de Inglaterra y en el Instituto de Francia, además de haber sido doctor honoris causa de las más importantes universidades europeas y sudamericanas. El director Silva Melero le comunicó mediante carta de fecha el 18 de noviembre de 1955 la decisión tomada por el Instituto de nombrarlo miembro de honor de esta institución, suponiéndolo identificado, dice, con los altos fines de esta y dando por descontado su aceptación. En respuesta fechada el día 21, es decir, 3 días después de que saliese la carta de aquí, de este edificio, don Gregorio escribe: mi querido amigo, muy profundamente doy a usted y a esta corporación mis gracias más que sentidas por el honor que acaban de conferirme. A todos les ruego exprese por mí mi gratitud y la satisfacción de sentirme compañero de todos los miembros de ese glorioso instituto y de esa región de España a la que tanto quiero y admiro. Marañón murió en Madrid el 3 de marzo de 1960 con 72 años.
En una nota anónima que aparece en el boletín se hacía eco del fallecimiento de uno de sus miembros más preclaros y más populares, recordándose que de cuanto significa en el mundo científico quedan constancia valiosísima y testimonio irrefutable en la fuerza de la copiosidad de su labor. Conferenciante de altos vuelos y doctísima palabra, la voz más autorizada en los más ilustres paraninfos de Europa y América, donde ponía cátedra de historia del arte, de literatura, habiendo sido Las ideas biológicas del padre Feijóo una de sus obras principales, y su apego a los estudios acerca de la eminente figura del sabio benedictino fueron los que le dieron raíz y jugo a sus predilecciones por esta tierra asturiana. Termina el recuerdo necrológico con este párrafo. El Instituto de Estudios Asturianos, rindiendo su homenaje máximo a la gloria y desaparecida figura del doctor Gregorio Marañón, se adhiere con todos sus sentimientos de admiración y respeto al duelo que su muerte ha producido en la nación entera. Otro de nuestros médicos miembros de honor, el único vivo, Guillermo Lorenzo Suárez, nació en Turón en 1933, se licenció en la Universidad de Valladolid, donde también se formó como pediatra y puericultor. Tuvo como primer destino profesional el ambulatorio de su municipio natal, donde ejerció su especialidad durante los años 1958-78, 20 años, y se jubiló en el Centro Paulino Prieto de esta ciudad de Oviedo. Fue alcalde de Mieres desde el 6 de noviembre de 1964 hasta septiembre de 1970, en que pasó a ser presidente de la Diputación, lo que lo hizo miembro de honor nato del Instituto. Es una de las personas, pues, que esta recapitulación y esta búsqueda de información sobre los médicos miembros del RIDE, pues, me permitió recuperar una información que debe de ser conocida y puesta a la vista de todos, ofrecida a todos los miembros del Instituto y a todos los asturianos, ¿no? Sobre Severo Ochoa, el cuarto de la lista de los miembros de honor, el último que se incorporó como tal, en su faceta científica no cabe hacer ningún comentario ahora mismo, y tal como dejara escrito en precisas y hermosas palabras el director de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias y compañero suyo en el Grillar, don Eduardo González, asomarse a su obra es constatar la fuerza creadora de una vocación capaz de superar obstáculos hacia el triunfo de descubrir. La pasión por lo sencillo, la afición al arte añade. Su gusto por la música y la pintura complementan su vida con un fondo humanístico y entrañable. Era un hombre de pocas palabras y mucho corazón, preciso en sus juicios y conciso en sus definiciones. Ochoa fue nombrado miembro de honor del RIDE en sesión celebrada el 5 de febrero de 1979, comunicándosele por carta 2 días después. El director Jesús Evaristo Casariego recibe respuesta el 12 de mayo, debido a que el biólogo no pudo leer la comunicación, el médico y biólogo no pudo leer la comunicación, por hallarse de viaje hasta finales de marzo. En la misiva que llega a la plaza de Porlier, a esta casa, don Severo dice: no necesito decirle cuánto me honra e ilusiona mi elección como miembro de honor del Instituto de Estudios Asturianos y cuánto agradezco a usted su generosa iniciativa, añadiendo una postdata en la que adelanta que cuando vaya a Madrid les haré llegar para la biblioteca del Instituto 3 volúmenes de mis trabajos compilados hasta 1979, impresos a fotocopia y publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia con motivo de mi 70 aniversario. Esa compilación de trabajos, evidentemente, están depositados en los archivos del RIDE y no dejan de tener un interés de crónica histórica sobre Severo Ochoa, sobre la vida de Severo Ochoa, yo creo que importante, notable. Continuamos este escueto, después de hablar de los miembros de honor, este escueto recuerdo con la relación cronológica de los que sucesivamente se han ido incorporando a la nómina de médicos vinculados a esta casa. El primero, si seguimos el orden temporal de ingresos, sería Rafael Sarandeses Álvarez, que nació en Oviedo el 28 de mayo de 1858, cursó los estudios de medicina en la Universidad de Madrid, ocupó el puesto de presidente del Colegio de Médicos aquí en Asturias desde el 24 al 27 del pasado siglo y fundó y dirigió durante muchos años lo que fue su gran obra social, el Sanatorio Marítimo de Candás.
Como escritor colaboró en diferentes publicaciones, era un escritor prolífico y con una pluma absolutamente extraordinaria, excelente. Era un escritor brillante. Colaboró en diferentes publicaciones, formando parte del primer equipo de redacción de El Carballón. Firmó con diversos seudónimos artículos en los diarios Región, La Nueva España, y con Arturo Álvarez Builla participó en la primera reedición de la Historia Natural y Médica de Gaspar Casal en el año 1900. Escribió también una magnífica monografía del concejo de Ribadedeva, incluida en la obra Asturias de Belmont y Canella, y tanto el Ayuntamiento de Oviedo como el de Lugones, donde ejerció la mayor parte de su vida profesional, dieron su nombre a una de sus calles. Fue miembro del IDEA desde su constitución, siendo propuesto como miembro de número el 27 de diciembre de 1946, con 88 años. Fue el más longevo de quienes se incorporaron al instituto, si bien no llegó a tomar posesión por motivos de salud, falleciendo en 1955 con 99 años. Al igual que Plácido Álvarez Builla, es de los que fueron nombrados o propuestos para miembros de número. No llegaron a incorporarse porque en la práctica no leyeron su discurso de ingreso, pero en las memorias del instituto, desde el momento que se les propuso, aparecen como miembros de número con todos sus derechos, ¿no? El nombre de Antonio García Oliveros es una referencia indiscutible en la historia del instituto y en el devenir del asturianismo del pasado siglo. Fue pediatra, bibliófilo, escritor humorístico en Bable, historiador, lingüista, investigador de la prefilatelia regional. Nació en Navia en 1900 y falleció en Oviedo el pasado 27 de diciembre, hizo 39 años. Ha sido uno de los primeros colaboradores del IDEA, ya que al año siguiente de ser creado, en 1946, aquí se publicó la obra de investigación lingüística, una obra memorable, atractiva y entretenida para cualquier lector y para cualquier persona curiosa, titulada Ensayo de un diccionario Bable de la rima. En el boletín número 1 del año 1947, Oliveros deja el gracioso cuento en bable y en verso Si non fuera la visita, que es la primera colaboración de un médico, la primera presencia de un médico en el boletín del instituto. Su discurso de ingreso como miembro de número, leído el 28 de abril de 1949, tuvo como título Teodoro Cuesta, ensayo biobibliográfico, y tuvo como respuesta el discurso de Martín Andreu Valdés, también un miembro activo y destacado de esta institución. Oliveros logró reunir una de las colecciones, todo el mundo lo sabe, de libros, folletos, manuscritos e impresos de autor y temática asturiana más importantes de la región, magníficamente glosada y detallada por la que fue directora de la Biblioteca de Asturias, Carmen Prieto Álvarez Valdés. Colegas, amigos y contertulios suyos fueron otros dos médicos de la Beneficencia Municipal ovetense, a los que nos referiremos como integrantes de esta corporación: don Santiago Melón y Ruiz de Bordejuela y don Paulino Prieto Álvarez Builla. Estaban juntos, compartían tertulia con frecuencia y, como dice la señora Carmen Prieto, los sábados se reunían y se tomaban unos whiskies y charlaban largamente a lo largo de la tarde. Colegas, en el boletín firma 5 escritos, de los cuales 2 son trabajos originales o de investigación. En 1967 publica Algunas marcas postales asturianas del siglo XVIII, tema al que vuelve en el número posterior, en el 63 de 1968, con Contribución al estudio del correo en Asturias, marcas postales en Oviedo. Y en volumen deja en la biblioteca de esta casa 2 textos gratísimos en su lectura y personalísimos. El ya citado Ensayo de un diccionario del Bable de la rima y la imprenta en Oviedo, Notas para su historia, del año 1956. El tercero de los incluidos en esta relación es el cirujano, traumatólogo y rehabilitador Francisco García Díez. Según recuerda Melquiades Cabal en nuestro boletín, el doctor García Díaz formó parte del grupo llamado Glorias de la Medicina Asturiana del siglo XX, alcanzando las más altas cotas de prestigio profesional por su inteligencia y tesonero trabajo. Falleció en Oviedo el 14 de septiembre de 1977 y había nacido en la Santa Cruz de Mieres el 30 de enero de 1897 en el seno de una familia minera.
Fue becado por la Fundación Ruel para estudiar medicina en la Facultad de San Carlos de la Universidad Central, licenciándose en 1918 con 21 años. Llegó a ser miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias y León, aunque por su precaria salud no llegó a leer el discurso de ingreso, y del Instituto de Estudios Asturianos, en el que era correspondiente desde su fundación, con un discurso que lleva el título La rehabilitación laboral de los accidentados en el trabajo, especialmente en los mineros, leído en el aula máxima de la Universidad de Oviedo el 22 de enero de 1955, en un acto presidido por el director don Sabino Álvarez Gendín, y que fue seguido, dice la crónica de la memoria del boletín, de una película sonora alusiva al tema, y no se editó este discurso en volumen, no podemos disponer de él. Paulino Prieto Álvarez Huilla nace en Oviedo el 25 de octubre de 1897 en el Hospicio y Hotel de la Reconquista. Se licenció en 1920, ejerciendo desde entonces en Asturias, primero en Riosa y luego y durante el resto de su vida en Oviedo como pediatra y médico de la Beneficencia Municipal. Ingresa en el IDEA como correspondiente en el año de 1949, al mismo tiempo que su amigo y compañero Santiago Melón, y en un curso de notables incorporaciones a la institución. Ese mismo año se incorporaron como miembros correspondientes, para que vean la importancia de los nombres, Vicente García de Diego, Damaso Alonso, Rafael Lapesa, Helmut Slunk, Juan Uría, José María Martínez Cachero y José Manuel González. Coinciden en el año de ingreso. Y en 1958 el doctor Paulino Prieto da a conocer en el boletín su estudio sobre el Colegio de las Niñas Huérfanas Recoletas de Oviedo. Don Paulino fue muy longevo y falleció a los 98 años el 15 de diciembre de 1995. Santiago Melón, insisto en que estoy siguiendo el orden cronológico de incorporación al instituto, nació en Zaragoza el 9 de noviembre de 1903 y falleció en Oviedo el 9 de febrero de 1994. Era hijo de Esteban Melón Ibarra, escritor, doctor en Filosofía y Letras, catedrático primero de griego y después de Lógica Fundamental en la Universidad de Zaragoza y originario del Cortijo, Logroño. Don Esteban fue también decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y aludo a él y a todas estas precisiones sobre su vida, porque se jubiló en 1922 y en 1928, ese es el motivo del asentamiento de la familia aquí en Oviedo, aparece censado en Oviedo, donde residía su hijo mayor Adolfo, que ocupaba la plaza de jefe provincial de estadística. Se vino el hermano de don Santiago Melón y Ruiz de Bordecuela, se vino su padre y después se vino el resto de la familia, ¿no? Este médico de profesión y gran aficionado a la literatura, según definición categórica de su propio hijo Melón Fernández, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de nuestra universidad, fue admirador de Gregorio Marañón, ilustre doctor, y de su polifacética personalidad intelectual, dice. Admiración sin caer en beatería, y que siempre se mostró con él amable y deferente. Se hace repetidamente en algunos temas mención a un intercambio de cartas que existió entre los dos médicos y que claramente traducía, reflejaba y resaltaba esa simpatía y amistad entre ambos, ¿no? El mejor comentario a su obra literaria era fundamentalmente un escritor sobre literatura, y además con una pluma extraordinaria y muy agudo en todos sus juicios, tal como cualquier crítico profesional. El mejor comentario a su obra literaria fue realizada por su amigo y compañero José Luis Mediavilla en el discurso que tuvo lugar en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias en el año 2014, que llevaba como título Algunos escritos del doctor Santiago Melón de Ruiz de Bordecuela, un psiquiatra asturiano, Palacio Valdés, Flaubert, Clarín, Sartre y Moratín. Ese es el título del discurso. El doctor Avelino González Fernández, un nombre que puede decir poco, pero su obra sí está en la mente de todos los asturianos y por lo menos de todos los médicos cultos, y desde luego está muy presente en la vida todavía hoy diaria de Gijón. El doctor Avelino González Fernández nació en el pueblo de Lamuño, sobre la Concha de Arcedo, en la parroquia San Martín de Luña, el 1 de noviembre de 1893. Se licenció como médico en Valladolid en 1913.
En 1923, durante el gobierno de Primo de Rivera, fue nombrado diputado provincial, fue el promotor de la rifa Pro Infancia aquí y fundador en 1924 del Instituto de Puericultura de Gijón. El 25 de mayo de 1949 ingresó como miembro correspondiente del IDEA. Llegó a ocupar el puesto de concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la Villa de Jovellanos y el cargo de jefe provincial de Sanidad Infantil, el de miembro de honor de la Real Academia de Ciencias Médicas desde 1961 y estaba en posesión del título de hijo adoptivo de Gijón que recibió el 9 de marzo de 1963 y por acuerdo de la Corporación Municipal del 11 de mayo de 1990 será su nombre a una calle de la ciudad donde realizó casi todo su trabajo. Escribió en varias revistas profesionales y en la prensa local siempre con la pediatría social como tema de fondo. Es el creador de la gota de leche, ¿no? Dentro del Instituto de Puericultura de la gota de leche de Gijón, rehabilitada espléndidamente hace unos pocos años y que es un símbolo de pues yo creo que en toda España, de lo que es la labor de la pediatría social y la atención a las familias menesterosas y a los niños con necesidades de asistencia por parte de las administraciones. Hay otro médico de Gijón que es, igual que don Abelino, es muy conocido en Gijón y está muy presente en la vida diaria de Gijón. Hay otro médico de Gijón absolutamente desconocido. Encontrar información sobre él para mí afortunadamente terminé escribiendo unas 10 páginas sobre él con cosas sueltas y comentarios que me fueron haciendo y documentos que me fueron mandando, pero que ni siquiera aquí había constancia clara de que fuese miembro del RIDEA, y efectivamente fue miembro del RIDEA porque después de una segunda o tercera intención de revisión de los expedientes apareció el expediente de Ramón de Lor Castro, un célebre gijonés, digo, del que he podido rescatar información suficiente para rehabilitar en media docena de folios, son algo más ya, su admirable y olvidada vida. En palabras del periodista Francisco Carantoña, en una crónica pues, de los años, del momento de una crónica necrológica, en el momento de su fallecimiento, dice: con su muerte puede decirse que queda cerrada una época y que se aleja de nosotros una forma de ser de la colectividad gijonesa, la que fue recogiendo en su obra Piñolen como si fuese un cronista gráfico del devenir del concejo. Opinaba el director del Comercio que mostraba una especial preocupación por la cultura, es decir, poseía el instinto del humanismo como capacidad para interesarse por todo lo noble e inteligente. Y perfilando el modo de ser del destacado galeno, se refiere a él como intelectualmente marcado por su vinculación con la residencia de estudiantes, era médico excelente, sin duda alguna, que enriqueció la vida de Gijón con su solidez y su singularidad personal. Finaliza la elogiosa nota necrológica señalando: el sol del invierno con templada moderación. Estas notas de Carantoña, a veces de un extraordinario lirismo, dice: el sol del invierno con templada moderación iluminaba ayer el campo Valdés cuando en San Pedro se celebraba el funeral por don Ramón de Lor. El Gijón que simboliza su figura no es desdeñable, al contrario, de él tenemos que aprender todos los días. A pesar de lo que acabo de decir, su nombre ha quedado completamente olvidado, siendo pocas las noticias sobre su vida y sobre su obra. El 30 de noviembre de 1957, con 66 años, siendo director don Valentín Silva Melero, ofrece su discurso de ingreso, Patología Regional de Asturias, pronunciado en el Real Instituto Jovellanos de Gijón, que además es realzado entre las actividades académicas del Instituto al decidirse que fuese la conferencia de la sesión de apertura del curso general. El doctor García Oliveros comenta en su reseña del discurso en el boletín lo siguiente: todo expuesto con gran sencillez, orden e intachable rigorismo científico y al mismo tiempo con claridad meridiana, tanto más necesaria en este caso cuanto que el conferenciante no hablaba a un público de profesionales que pudiera seguirle, en todo caso sin vacilaciones en su disertación. En la misma crónica, el pediatra Naviego informa que, cumpliendo el reglamentario y formulismo, contestó el discurso el dibujante y profesor de la Escuela de Bellas Artes Luarqués, señor García Miñón,
quien en pocas palabras, pero bien sentidas y aprovechadas, dio la bienvenida al nuevo compañero e hizo patentes sus grandes méritos, sus condiciones de trabajador y maestro, haciendo relación de los numerosos trabajos que tiene publicados. No ocupó ningún cargo público y hablaba perfectamente, viajó por toda Europa y se formó en hospitales muy importantes de toda Europa. Era también muy amigo de Gregorio Marañón. No ocupó ningún cargo público, hablaba perfectamente francés, alemán, inglés y profesionalmente llegó a alcanzar un gran prestigio dentro y fuera de Asturias, siendo aficionado a la práctica deportiva, a la caza y al arte, a la montaña, jugó al fútbol, fue socio de los primeros del Sporting de Gijón, por ejemplo, y es una persona con una vida muy atractiva para mí, como profesional y dentro de la medicina asturiana. José Ángel Argumosa y Valdés, pues casi se puede decir lo mismo y ahora haré un comentario, ¿no? Nació en Madrid el 3 de abril de 1911, estudió bachillerato en el Instituto de Santander, en la capital cántabra, y de la hoy capital cántabra. Finalizó 3 carreras, fue doctor en farmacia y en medicina y cirugía, además de licenciado en Derecho y diplomado en química de guerra por la Academia de Artillería. Desarrolló su principal actividad profesional entre los años 40 y 50 del pasado siglo en Pola de Lena, villa a la que se incorporó como inspector farmacéutico municipal, trasladándose a Oviedo en 1949, vivió en la calle Campoamor número 36, donde trabajó como médico de Renfe y como internista y pediatra de ejercicio privado. Ha sido un hombre culto, eficaz escritor, extraordinariamente prolífico y con una larga relación de reconocimientos, honores y premios en su currículo. Accedió al cargo de secretario de la sección de Historia y Bibliografía de la Academia Nacional de Farmacia, perteneciendo como socio a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, como miembro numerario a la Real Sociedad Española de Historia Natural y a la Sociedad Española de Historia de Farmacia. Recibió el nombramiento de teniente honorífico del Servicio de Guerra Química. Al ingresar en el RIDEA comunica también su pertenencia a la Sociedad Ibérica de Endocrinología y a la Española de Alergia. Fue estudioso de la región tropical americana, residió en San Paulo y en 1953 llegó a Caracas, Venezuela, falleciendo en esta ciudad en 1993. Debe destacarse su dedicación, era médico, internista, hacía pediatría, pero debe destacarse sobre todo su dedicación al estudio de la naturaleza, con reconocidas publicaciones en el campo de la botánica y de la ornitología, de la que es considerado un pionero en Asturias. Viendo el índice de sus trabajos publicados, es sorprendente que sea completamente ignorado en el ámbito médico y conocido y recordado solo por un pequeño número de eruditos naturalistas españoles, zoólogos y botánicos. Estoy pensando en el profesor Carlos Nores, que es de las personas que escribió sobre él y que resaltó la importancia de su figura dentro del estudio de la ornitología en Asturias. Y en 1951 el doctor Argumosa Valdés entrega al boletín 3 trabajos, las sinonimias de la flora Astur, en 1951, en el número 12, Lucínidos en Asturias, en el 13, Troglodites y Regulus en Europa, en el 14, y en 1953 deja un gran texto para mí titulado Enfermedad y muerte de Feijóo, aparecido en el número 18 de 1953. A continuación, Plácido Álvarez Builla Godino, pues ya estamos vamos a terminar enseguida. Nació en Oviedo en 1898, estudió la carrera de Medicina en Madrid, fue presidente y miembro de honor de la Academia Médico-Quirúrgica Asturiana, presidente de honor del Colegio de Médicos de Asturias, hijo predilecto de la ciudad de Oviedo, recibió diversas distinciones como la Cruz Roja de la Victoria de Oviedo. Y además del prestigio médico, don Plácido tuvo fama de gran conversador y de apasionado aficionado en ámbitos tan variados como el fútbol, los bolos y la ópera. Tenía una gran proyección social, su vida diaria. Tenía su domicilio en el Pasaje, que hoy lleva su nombre y en el que murió con 73 años, el 1 de octubre de 1971. El 22 de septiembre de 1972 se descubrió en los jardines del Teatro Campoamor el busto de bronce que todos conocemos, moldeado por Gerardo Zaragoza, o la escultura, mejor dicho, de bronce moldeada por Gerardo Zaragoza que todos conocemos,
que recuerda su figura y que fue costeado por suscripción popular. Probablemente su don de gente, su preocupación por cualquier temática social asturiana y su dedicación a patologías tan devastadoras en nuestra región como fueron la tuberculosis y la silicosis hicieron que al reconocimiento popular se sumasen numerosos homenajes y premios institucionales, incluido el ofrecido por el RIDEA. El 23 de mayo de 1956, su Consejo General aprueba su nombramiento como miembro de Número, si bien no se incorporó al mismo al no haber leído su discurso de ingreso reiteradamente demandado desde la Secretaría de la Corporación. 4 cartas salieron del RIDEA reclamándole que había sido propuesto para miembro de Número y que tenía que leer el discurso, y la insistencia del RIDEA no fue atendida por no aceptar homenajes o reconocimientos públicos que no procediesen del ámbito profesional, por distanciarse del régimen que había apresado y ejecutado a su hermano Arturo, militar fiel al gobierno de la República durante el levantamiento. Eso creó una situación de completa anomalía, ya que el discurso, según los estatutos, debería ser leído con posterioridad a su propuesta de nombramiento. Así todo, en las memorias de la Secretaría General se le reconoce como miembro de Número desde ese año. Con ese motivo, su voluntad de alejarse del poder oficial del momento fue firme y por ello tampoco aceptó el que una calle de la ciudad llevase su nombre, lo que sí pudo hacerse, como decía, tras su fallecimiento. Su amplia y variada biblioteca fue donada por la familia al Instituto en 1991 para que pasase a formar parte de sus fondos, en esta biblioteca. El siguiente médico que quiero comentar, o que voy a comentar de la lista, es Fernando Landeira de Compostela, que nació en Santiago el día 29 de enero de 1914. Era el menor de 13 hermanos. Lo describe el hematólogo Joaquín Fernández como hombre de vastísima cultura. En él nos comenta, eran proverbiales sus amistosas y enconadas discusiones con Evaristo Casariego. Autor de varios escritos relacionados con Lorca, puede afirmarse que, aunque fuera su única obra, su gran teatro cronométrico del noroeste de España valdría para calificarlo de hombre culto, investigador excepcionalmente modélico y avezado escritor. Así, de eruditísimo en relojes, relojeros y relojerías lo califica el columnista de la ABC, Juan Soto, el 28 de agosto del 2017, en una crónica que pude encontrar en una búsqueda a través del ordenador, a través de las bases de datos, cuando se conmemoraban los 70 datos de su edición del teatro. En una espléndida crónica periodística, el propio Landeira comenta a plana completa, no sabemos si ateniéndose totalmente a la verdad o de forma imaginaria, al modo de su amigo Cunquero, sus pesquisas relojeras asturgalaicas. Es una página entera preciosa, que no la puede más que escribir una persona con imaginación y con talento literario, que a mí me encanta. La composición es una sucinta pero ilustrativa semblanza de la esclarecida familia Fernández Lombardero, fabricantes, grabadores, conservadores y coleccionistas de relojes, casi todos, dice, suntuosos y buenos. Fallece en Luarca el 11 de agosto de 1991, pronto se cumplirán 30 años. Jesús Martínez Fernández nació en Navia el 27 de abril de 1954 y falleció a los 70 años. Atendiendo a la cronología de sus publicaciones, podría reconocerse y delimitarse varias etapas en su interés investigador: la del Instituto de Poricultura, con la que culmina su extraordinaria realización como pediatra; Jovellanos y Gaspar Casal, la cultura castreña; Campoamor y Navia, en todas y cada una de estas épocas, porque si hubiera que destacar un tema siempre presente desde su primera publicación, este fue el de la historia de su pueblo natal. Uno de sus trabajos más importantes y elogiados, todavía muy citado, es Jovellanos, Patobiografía y Pensamiento Biológico, al que seguirán unos artículos publicados también como libro en esta casa, en el boletín de esta casa, sobre el polígrafo gijonés, asturiano universal, que según dejó escrito José Ignacio Gracia Noriega, de forma muy expansiva, extraordinariamente generosa, dice: había de morir en Navia acaso para integrarse con naturalidad en la obra erudita de Jesús Martínez, decía José Ignacio.
En 1989 aparece también editado por el Instituto el ensayo biológico sobre los hombres y los pueblos de la Asturias primitiva, citado hace unas semanas por el profesor de Blas en una sesión conmemorativa también de estos 75 años del RIDEA. Su nombre se fue haciendo familiar a los asiduos autores y lectores del boletín del Instituto, donde dejó 35 artículos originales y aquí ha dado a conocer otras obras sobre los temas de su mayor interés, como fue la cultura castreña. Y su Navia remota y actual es casi una nota a pie de página, pero que no quiero dejar de destacar. Su Navia remota y actual, su serie Navia remota y actual, datos y referencias para su historia, debe ser entendida como un único libro, dado a conocer en varias entregas, la primera en 1963 y la última en 1983, es decir, a lo largo de 20 años, a las que habría de añadir su Navia medieval de 1986, prologada también muy generosamente por el profesor Nacho Ruiz de la Peña, una de las obras más elogiadas y citadas que produjo, ¿no? En un juicio cualificado, que fue su amigo y director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Guarnes, dejó escrito que después de Jesús Martínez todo lo que se escriba sobre la historia de Navia será una nota a pie de página. Y yo personalmente creo que es una valoración acertada por lo ingente y por lo trabajada y por la cantidad de información que afloró a lo largo de su obra. José Ramón Tolívar Fáez es uno de los principales estudiosos de la historia de la medicina asturiana, todos lo sabemos, sobradamente conocidos, también muy presente en la vida cultural asturiana y en esta casa, y en mi opinión, solo por una de sus obras, Nombres y cosas de las calles de Oviedo, de 1958, reeditada 3 veces, merece ser considerado entre los más grandes de la historiografía local, regional. Esta es evidentemente una preferencia personal, ya que por la cantidad y calidad de sus trabajos resultaría difícil poner de acuerdo a los que somos sus lectores y admiradores. Por ejemplo, Los enfermos del doctor Casal, del año 1981, libro fruto de una gran labor de consulta de archivos bien aprovechada, sobre el que he pasado cientos de horas de lectura y relectura entretenida, entusiasta y utilísima para mí. Y un libro de bolsillo de la colección Mayalga, Historia de la Medicina en Asturias, del año 1976, es el punto de partida obligado hoy como hace 45 años para cualquiera que quiera introducirse en la crónica de nuestra profesión. Además, al boletín entregó 8 trabajos, todos sobre sus investigaciones locales. César Fernández Ruiz, probablemente lo conozcan algunos, más de uno de los que estamos aquí, aunque es una persona olvidada, incluso en su pueblo natal, en Tiñón, no supieron darme información de él, ni en el ayuntamiento, ni en la biblioteca, ni en los archivos, pero es un escritor extraordinario y un gran cronista de cierto momento de la historia de nuestra región. Era ginecólogo, destacó por la gran producción e importancia de sus estudios relacionados con la historia de la medicina de Asturias, los ensayos de arte en relación con la ciencia médica y los estudios biográficos y patobiográficos de personajes históricos. Aunque gran parte de su vida profesional la desarrolló en Palencia y Valladolid, siempre tuvo una estrecha vinculación con su tierra natal. Es autor de las topografías médicas de Colunga y de Villaviciosa, y de la interesante obra Historia Médica del Principado de Asturias, que todos conocerán, publicado por este instituto en el año 1965. Con Melquiades Cabal, Joaquín Fernández y Enrique Martínez, forma el conjunto de colegas que han ido asumiendo la responsabilidad de transmitir a la posteridad el detalle biográfico de cientos de médicos de nuestra tierra. Los 4 son, para mí, los grandes cronistas de nuestra profesión. Melquiades Cabal, Joaquín Fernández, Enrique Martínez y César Fernández Ruiz. En palabras precisamente de Melquiades Cabal, don César Fernández Ruiz ha sido uno de los médicos escritores más prestigiosos e interesantes de nuestro tiempo, a la vez que un ginecólogo de talla internacional. Joaquín García Morán, todavía muy recordado en Oviedo, en el ámbito médico y en el pueblo, en la ciudad de Oviedo, desde luego en Luanco.
También fue miembro de RIDEA, gran aficionado a la náutica, que realizó su ingreso en la institución con un discurso de alto tono literario titulado Un álbum de barcos. Con anterioridad, en 1956 había publicado otro libro magnífico, La pesca de la lubina en el litoral asturiano, prologado por Gregorio Marañón, prólogo que en su segunda edición se suma el comentario liminal también muy elogioso, extraordinariamente bonito, del gran Emilio Alarcos. Nació en Luanco el 23 de febrero de 1904 y falleció en Oviedo el 30 de noviembre de 1989, cumplidos los 85 años. Ha sido el primer presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias y León, miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos, y en 1976 fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Carlos Rico Abello nació en Oviedo en 1917, ya vamos en la recta final y pido disculpas porque es una cosa con muy prolija y con mucha información poco visible y que exige una cierta atención para seguirla. Nació en Oviedo en 1917 y en Oviedo cursó el bachillerato, se doctoró en Medicina en Madrid en el 41 y desde el año 1956 desempeñó el cargo de director y profesor de Higiene y Medicina Social en la Escuela Nacional de Instituciones Sanitarias. Fue galardonado repetidas veces por diferentes motivos, representó a España en la Organización Mundial de la Salud durante varios años y ha publicado numerosas obras de medicina y artículos en revistas médicas. En esta casa editó también una obra, diría que histórica, dentro de la labor editorial del Instituto, que es El Babre y la Medicina, y en el boletín dejó 2 artículos. Melquiades Cabal, pues casi sobraría recordarlo, pero hay que recordarlo por todo lo que fue y por todo lo que hizo. Es otro de los grandes protagonistas para mí como actor y redactor de la historiografía médica regional. Nació en Oviedo el 30 de octubre de 1910, donde falleció el 1 de marzo del año 2003. Fue miembro de número del RIDEA y ha sido colaborador del boletín, en el que dejó 13 textos, de ellos 10 artículos originales. Tras una brillante carrera profesional en su especialidad, comenzó su andadura en el campo de la historia de la medicina y de la farmacia asturianas, dando a la prensa numerosas obras, entre ellas las que destacan los 4 gruesos tomos de biografías, de 560 bibliografías de médicos asturianos, y que son fuente inagotable de consulta para curiosos y para investigadores serios y para historiadores, ¿no? En 1968 se le otorgó la encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad. Ha sido académico de número de la Real de Medicina de Asturias y León, miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos, de la Sociedad Española de Médicos, Escritores y Artistas y de diversas sociedades científicas. Enrique Junceda Bello, otro médico de gran trayectoria humanística relacionada con los estudios de carácter histórico, nació en Oviedo el 14 de noviembre de 1926, donde falleció el 12 de mayo de 1999 con 72 años. Debe considerarse continuador de los estudios de medicina popular iniciados por Eladio García Jove, seguidos por Luciano Castañón y tras él por Joaquín Fernández, fundamentalmente, ¿no? Mediante una serie de artículos y 2 textos de referencia, Medicina Popular Asturiana de 1987 y Etnología e Historia de la Ginecología de Asturias de 1988, dio un gran impulso al conocimiento y registro documental de esta materia tan rica en nuestra región y hasta entonces tan poco reconocida. Fue miembro de la Real Academia de Medicina del Distrito Universitario de Asturias y León y de diversas y prestigiosas instituciones profesionales. Adolfo Barteaza, el dermatólogo Adolfo Barteaza, nacido en 1929 y fallecido en 2017, al lado de su denso currículo profesional, tiene una amplia trayectoria política. Fundó en 1974 el partido Causa Ciudadana y en 1976 el Partido Socialdemócrata de Asturias, que luego se integraría en Unión de Centro Democrático. Era una persona, como todos sabemos, políticamente muy inquieta, sobre todo en determinado periodo de su vida, ¿no?
Fue concejal, diputado y senador, con grandes inquietudes culturales. Debe de figurar como uno de los promotores e impulsores, así se le reconoce, de la Fundación Príncipe de Asturias y también de la Fundación Regional de Bellas Artes. Participó también en el nacimiento de la revista cultural Cuadernos del Norte y ha sido presidente de la Asociación Círculo Cultural de Valdediosa. Enrique Martínez ayer me llamó para disculparse que no podía venir, que estaba cansado, que no podía venir y está para mí siempre perfectamente disculpado en todo, no tenía ninguna obligación y además si iba a venir aquí, si venía a perder el tiempo y porque sabe de lo que pueda estar contando, sabe mucho más que yo, lleva muchos años trabajando y hizo una labor para mí formidable, ¿no? Lo quiero mucho además como profesor, me dio clase 3 años y ahora os diré lo que pienso de él, ¿no? Al tratar de la medicina asturiana, digo, es insoslayable hacer mención del trabajo constante ya desde hace muchos años del cirujano sotondrino, jefe de servicio jubilado, catedrático y profesor emérito Enrique Martínez, que nació en 1937, que ha completado y enriquecido, como decía antes, la labor biografista de Melquiades Cabal y de César Fernández Ruiz, a la que se ha sumado luego Joaquín Fernández hasta su fallecimiento. Ingresó en la Real Academia de Medicina en 1994 con el discurso titulado Cirujanos asturianos en los Reales Colegios de Cirugía del siglo XVIII y en el RIDEA en 2003 con la cirugía asturiana en la ilustración. Se licenció en Valladolid, gracias a una beca también de la Caja de Jubilaciones, como el doctor Francisco García Díaz. Ha escrito decenas de artículos de temática médico-histórica, de ellos 6 en nuestros boletines, además 2 libros. Ha sido el principal autor de los textos sobre médicos asturianos en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Y aquí ocupó también el cargo de conservador de la biblioteca y de presidente de la Quinta Comisión. Tal como he escrito, era lo que hacía mención antes, en otra ocasión, recogiendo lo que he visto, leído y oído sobre él, y precisamente aquí esto se conoce bien, el doctor Martínez es un hombre generoso en actitudes, par con vanidades, fiel en sus principios y amante de sus raíces, reservado, discreto y celoso de su intimidad, reconociéndosele, sin embargo, una gran capacidad de liderazgo. Desde esa actitud, en el quirófano, en las consultas y desde su labor docente universitaria, se ha erigido como guía y mentor de gran cantidad de médicos. Entre sus honores y distinciones obtuvo 9 premios a trabajos científicos, miembro del número de la Real Academia, correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, profesor emérito, ya lo dije, hijo, uno de los títulos que siempre le dice que más le emocionó, que más le conmovió y que más aprecia, hijo predilecto del Concejo de San Martín de Rey Aurelio desde 2010 y medalla de plata al mérito en el trabajo también en 2012, que aprecia menos porque cree que es una cosa que se entrega cuando uno ya se está yendo, ¿no? Aunque lo agradeció mucho, es una broma, es un comentario jocoso, claro. Manuel Crespo Hernández, nacido en Carvajosa de la Sagrada, Salamanca, el 29 del 12 del 36, falleció en Oviedo en abril de 2017, catedrático de pediatría, profesor emérito de la universidad, de la que fue representante en el RIDEA desde el año 2000. Los méritos del profesor Crespo son incontables y no nos vamos a detener en ellos porque son méritos fundamentalmente académicos y que no están vinculados con su labor en el RIDEA. Eduardo González Menéndez, que debe mencionarse también en este resumen, por derecho y es doctor en medicina, titulado en periodismo, profesión que ejerció en su juventud como redactor en el Correo Gallego, en el que publicó un número de artículos literarios. Escribió la novela de Santiago Se sale llorando, que recibió varios premios, y su discurso de ingreso en la Asociación Española de Médicos y Escritores Artistas en 1974 versó sobre la sorprendente actualidad y vigencia del pensamiento joviano. Aparte de cientos de artículos profesionales y de tono humanista, fue presidente del Colegio de Médicos de 1963 a 1976, el que más huella ha dejado en la institución. Fue el creador de la actual sede, el que logró la financiación de la actual sede del colegio en la Plaza de América, y fue director durante 27 años de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias.
Dos textos suyos merecen ser destacados para mí. Uno de recapitulación de artículos de carácter autobiográfico y que plasma diversos momentos de la vida de su autor, Testigo de mi tiempo, reflexiones humanísticas y médico-sociales, y por otro lado su libro Vigilancia de la doctrina, la praxis y la bioética como programa y tarea de las Reales Academias, que es una propuesta de trabajo para este tipo de instituciones, ¿no? Joaquín García Fernández, todos lo recordamos, su muerte es no muy lejana. Es un brillante y prolífico continuador de las tareas etnográficas puestas en marcha en Asturias a lo largo del siglo XX. Había nacido en Oviedo, en la calle obetense de San Sipuedes, cercano a la catedral, el 17 de julio de 1943, aunque según recoge la noticia de su fallecimiento en el concejo de ayer, tenía unas raíces familiares que para él constituían una continua e ineludible referencia. Nos ha dejado una gran cantidad de trabajos sobre medicina tradicional, sobre prácticas religiosas y sanación, sobre folclore y sobre el baile. Tras su periodo de formación es contratado en el Hospital de Riaño, donde permanece poco tiempo antes de trasladarse a la residencia de Gijón, y fue jefe del servicio de hematología del Hospital de Cabueñes durante varios años y del Centro Médico de Asturias. Martín Caicoya Gómez Morán, ya pues es, digamos, la recta final de las incorporaciones de médicos al RIDEA. Martín Caicoya, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca y especialista en medicina interna. Fue jefe de prevención de riesgos laborales de la Administración del Principado y coordinador de programas de la Dirección General de Innovación Sanitaria del Principado. Es coautor con el miembro de Número Rodríguez Vigil de un detallado estudio sobre la sanidad asturiana editado por el RIDEA. José María Fernández Díaz Formentín nació en Gijón, se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo, especializándose en estomatología. Es un gran divulgador y prestigioso fotógrafo de la naturaleza asturiana, muy vinculado a las culturas del antiguo Perú y del Amazonas, y sus estudios de campo le han permitido reunir miles de fotografías que en parte han sido recogidas en numerosos artículos, en una docena de libros propios y en casi una veintena de los que es ilustrador y coautor. Ingresó como miembro correspondiente del RIDEA en 2013 y en noviembre de 2016 el Consejo General le nombra miembro de número leyendo su discurso de ingreso en 2018. Y en último término, Venancio Martínez, al que conozco insuficientemente, ingresó en el RIDEA como miembro correspondiente en el año 2012 y es miembro numerario electo desde el pasado 25 de febrero. Indiscutiblemente, a través de estas personalidades y de las obras que nos han dejado, yo creo que puede trazarse una parte importante, quizá la más importante, de lo que ha sido el humanismo médico en nuestra tierra, y que dará lugar a un libro, que espero que esté lanzado a no mucho tardar, pues con unas 200 páginas, unas 300 referencias bibliográficas, y del que me siento muy satisfecho y muy agradecido de que el RIDEA me haya apoyado y me haya pedido esta realización. Fue un poco rollo, fue todo muy rápido, son 29 en 45 minutos, que ya se pasaron, claro, pero os agradezco vuestra atención y el que hayáis asistido este acto. Muchísimas gracias por esta nada larga, como dices tú, de intervención. Se intuye toda la enormidad del trabajo que está hecho ahí, y además no ha sido nada largo. Yo creo que o yo entendí mal o por equivocación dijiste que ibas a dedicar 90 minutos a cada autor, y aquí nos asustamos todos un poco, ¿no? Evidentemente quería decir, si lo dije, quería decir 90 segundos porque sí, la división es fácil. Con lo cual, vamos, si no, bueno. No, pero quiero decir que nos traían la cena. Sí, la cena y el desayuno. Una disertación estupenda, y efectivamente yo tengo muchas ganas de que esta obra vea la luz, que es tú sabes el interés que yo tengo en ello, ¿no? Y has hecho un recorrido magnífico por la importancia, y además realmente dejas de relevancia la grandísima aportación de los médicos asturianos
al conocimiento de muchas cosas, no solo de medicina, sino de otras cosas, como por ejemplo Jesús Martínez de Navia, donde efectivamente es el gran cronista pasado y presente y futuro de Navia. Y bueno, como es habitual en estos casos, si alguno de los presentes quiere intervenir, menos de 90 minutos de intervención, pero en fin, se puede pues adelante, yo encantado. La verdad es que me supo a poco, quiero decirte con toda sinceridad, o sea que no... Sí, la cortesía es que una charla de este tipo no dure más de 45 minutos. Y bueno, estoy seguro de que hay gente aquí que conoció a alguno de los médicos de los que hablé y que podrían comentar o darme información sobre ellos que pudiera añadirse ya al libro que está en su recta final, en la fase de revisión y precisión de referencias bibliográficas y todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que dejas prácticamente con tantos datos como aportas, dejas poco... Bueno, no. Alguien parece que quería hablar, perdón, sí. ¿Alguien quería hablar? Me pareció ir... 90 segundos es muy poco, Más o menos es lo que salía, me alargué un poco quizá me enlentecí en algún momento en la presentación, en la lectura, pero pues para nada, mí es un trabajo que, insisto en mi agradecimiento a Reina, me resultó gratísimo. Es una parte de la medicina asturiana que conocí gracias a alguna conversación que tuvimos y a la propuesta que me hicisteis. Y gente, sobre todo de personas a las que leí mucho y a las que disfruté mucho leyéndolas, ¿no? pues nada, lo dicho, esperamos que este libro vea pronto la luz y podamos todos... Es un libro además de lectura amena, es un libro de consulta importante, ¿no? Es un libro de consulta importante y fundamental. Muchas gracias a todos por la asistencia o por su asistencia y levantamos la sesión.